se deja de ver claramente esa integración de lo que es, por un lado, el negocio y la familia. Y como ejecutivo tienes a veces complicación para poder darle su lugar a cada uno. Cuando estás dentro del mismo negocio y que el sustento es del negocio, pero que además la posible herencia, la posible permanencia de ese negocio como fuente de patrimonio familiar, pues también te genera una complejidad adicional. Ahí es donde entra también la disyuntiva de, bueno, esto lo voy a dejar para que la familia lo siga haciendo, y hasta dónde estoy preparando a mi familia, a mis sucesores familiares para que sigan en este ritmo de negocio, o hasta dónde tengo que dejar bien claro que, oye, aquí hay una oportunidad, pero tiene que ser una oportunidad profesional. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje, donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera de la transformación de las empresas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Charlas de Transformación con BT Consortium. Mi nombre es Miguel Galván y estoy muy contento de estar en un episodio más en esta charla tan oportuna, tan necesaria del día de hoy en las empresas, en lo que corresponde a la transformación de las empresas. Y en particular hoy vamos a hablar de un tema que es muy relevante para la gran mayoría de las empresas mexicanas, latinoamericanas, españolas en particular, que son empresas familiares que llevan todo un proceso de crecimiento y escalación y que pasan ahora o se ven retadas ahora hacia un proceso de institucionalización. Y para ello quiero darle la bienvenida a una persona muy especial que nos acompaña el día de hoy. Quiero decirles a la comunidad de profesionales de la transformación que Efraín Reséndiz es mi amigo, es una excelente persona y es un gran ejecutivo. Y por ello, Efra, te agradezco muchísimo y me da muchísimo gusto que nos acompañes en este episodio de Charlas de Transformación. Es un gran gusto, Miguel, de veras, el poder compartir contigo, en principio aquí en la plática, y con todos nuestros profesionales de transformación que participan en BT Consortium, pues las experiencias, las ideas de lo que hemos compartido tanto tú y yo sobre este tema. Claro, y lo dices bien porque hemos iniciado esta conversación, Efra, pues ya hace algunos años, hace más de 10 años ya, casi justos 10 años, pero un poquito más de algunos meses, que tuvimos el gusto de conocernos, de charlar, y creo que de empezar a co-crear valor en conjunto, y eso te lo aprecio, te lo agradezco, y es un ejemplo vivo de lo que es esta comunidad de profesionales de la transformación, Efra. Y el tema ha sido precisamente este tema de las empresas familiares, ¿no? Me gustaría un poquito escuchar tu opinión sobre las empresas en donde está todavía presente el fundador. ¿Qué significa que esté presente el fundador? Vamos a hablarlo en una primera instancia desde lo muy positivo, que significa que esté el fundador presente en la operación, presente en el liderazgo de la empresa familiar, con su sello, con su interés, con su cariño, con todo lo que significa que el fundador esté presente en la operación de la empresa familiar. ¿Qué opinas tú sobre este primer punto, Efra? Pues mira, yo creo que gran parte de la esencia de una empresa, y normalmente empieza como un negocio, ¿no? Normalmente la empresa empieza como una idea de en dónde, qué puedo hacer como emprendedor sobre un producto, un servicio para atender a un cierto mercado. No estoy seguro que mucha gente empiece construyendo un modelo de negocios, claro, ¿verdad? Como que muchas veces es inercial, ¿no? Es inercial el crear ese modelo de negocios alrededor del producto, alrededor del mercado, y pues empiezas a generar una utilidad y vas creciendo de acuerdo a lo que ese emprendedor, ese fundador, pues se le va dando las ideas de cómo consolidar lo que es un negocio, ¿verdad? Y hasta cierto nivel, pues va a poder crecer como tal, como un negocio, ¿verdad? Pero al final de cuentas esa chispa inicial de qué quiero hacer, cómo empiezo a darle forma a esa idea, a ese modelo de negocio, pues parte de ese fundador, ¿no?
parte de ese fundador, Claro. y ya cuando quiere convertirlo en algo más grande es donde empiezan, pues ahora sí que las vicisitudes de convertir ese negocio en empresa, ¿verdad? Claro, Pero al claro. final de cuentas, el que esté el fundador, sin duda le da una, una pauta al que quiere ser, ¿verdad? O por lo menos alguien que esté muy cerca del fundador. Claro, al qué quiere ser y cómo, ¿verdad? Cómo suceden las cosas en la empresa y todo esto. Y me parece muy interesante lo que planteas de esa, digamos, de esa forma en cómo nace la empresa, porque además de que impregna el sello en esto que tú hablas del negocio y la empresa, que por cierto, Efra, precisamente estamos teniendo esta conversación muy a propósito del artículo que recientemente compartimos cuando la empresa va detrás del negocio, qué implicaciones tiene esto. Y por eso quisimos tener esta charla para dar un paso atrás de qué da origen a toda esta situación, qué lo provoca, ¿no? Entonces, efectivamente, yo coincido 100% contigo. El fundador presente es el que pone esa chispa, ese impulso, esa garra, diría yo también, esa astucia, esa digamos, valentía de poner en riesgo cosas, etcétera, porque de otra forma, pues es difícil que el negocio se convierta en empresa, que el negocio crezca, ¿no? Que la organización como tal crezca. Claramente hoy tenemos, pues en las incubadoras o en los inversionistas, a lo mejor piden un poquito más de tarea en cuanto al modelo de negocio y el modelo de empresa, pero seamos muy honestos y muy realistas. Hoy por hoy las empresas en México, en Latinoamérica, en España, que ya han alcanzado cierta escala, nacieron de una realidad como la que nos describe Efra, de un fundador que gracias a estas características que ya mencionamos, lograron hacer una gran organización, un gran negocio y una gran empresa, o una empresa, vamos a ponerlo ahorita así, porque comienza una etapa, ¿no, Efra? Precisamente cuando va creciendo, va tomando el negocio cierta escala, ya se van presentando otro tipo de retos. Y se van presentando otro tipo de retos donde la espalda del fundador, donde el liderazgo unipersonal, vamos a decirlo así, donde el fundador jalando todas las riendas ya no es suficiente, ¿no? ¿Qué nos compartes de esa etapa, Efra? ¿Qué es lo que te ha tocado a ti observar en tu experiencia personal y en lo que ves alrededor con tantos empresarios que tienes tu relación? Sí, no, tienes razón, digo, no todos los casos es igual en cuanto a que hay un fundador, claro, y que de ahí nace de manera, como digo, tanto inercial el negocio y el modelo, y luego sube la empresa. Hay casos de empresas que pueden ser, sobre todo últimamente, vemos ya con tanta integración de conocimiento en cuanto, por ejemplo, los startups que tienen una metodología con las incubadoras, etcétera. Pero al final de cuentas, pues tienes esa visión del, del fundador que con muchas ganas, con mucho esfuerzo logra crecer el negocio, pero ese crecimiento te puede funcionar aún sin tener una estructura óptima, ¿verdad? Hasta cierto momento. O sea, yo creo que llega un punto en donde a esa persona que está liderando ese negocio, ¿sí? Fundador o alguien muy cercano al fundador, como pasó acá en la empresa nuestra, ¿verdad? Que no fue necesariamente el mismo fundador, pero sí el hijo que estuvo muy cercano al fundador en su raíz, y quizá los fundadores, porque ahí padre y madre jugaron un papel muy importante en conjunto, Claro. ¿verdad? Y de esa inspiración inicial de qué quiero con esta empresa, qué quiero lograr, pues van haciendo el cómo vas llevando a cabo el negocio, pero sí llega un momento en donde dices, ah, caray, como que ya esa prosperidad que tuvo el negocio, esa generación de flujo, esa generación de rentabilidad, o se estanca de alguna forma, se llega a estabilizarse o empieza a decaer ya con economías decrecientes. Entonces, donde sí requieres, pues llegar a un punto en donde, ¿cómo estabilizo esto? ¿Qué necesito en cuanto a convertir, como fue el caso nuestro, de convertir el negocio en empresa? ¿Dónde le das ya la forma de hacer la empresa? Y entonces sí, definir esa empresa qué significa en cuanto a procesos definidos que te permitan controlar el negocio, tener visibilidad de lo que sucede, aunque no estés en el día a día de la operación, ¿verdad? Porque Claro. ese fundador pues estaba metido
hasta abajo, en la tierra, en el campo, en la venta, en la compra, en todos lados. Y pues ya no necesariamente puede estar en todos lados al mismo tiempo, pero requiere tener visibilidad de lo que está pasando. Y eso te implica una estructura clara, ¿verdad? Te implica sistemas, orden de trabajo, y eso también dificulta muchas veces al emprendedor reconocer que necesita eso, ¿no? Porque él siempre lo hizo solo, él siempre lo hizo con sus manos. Entonces, tiene que llegar a un punto en donde le cae, como decimos en México, donde te cae el 20. Claro. Esa feliz idea, ese momento en que dices, ay, caray, necesito algo distinto, ¿verdad? Y fíjate, ¿cuáles son los síntomas de ese momento? Los síntomas y las implicaciones de ese momento. Porque dices bien, el fundador en el día a día conoce tan bien el negocio que muchas veces las directrices, las preguntas o los proyectos, o sea, las directrices que le da la operación, las preguntas que les hace sobre el desempeño o los proyectos que detona para la mejora, en muchas ocasiones tienen implícitos todo el conocimiento que él trae. Yo bromeaba con el fundador o el director general con el que tú y dueño, que tú y yo convivimos, bromeaba y le decía, le dije, es que tú conoces hasta el último poste de todos los corrales de esta compañía. Le dije, entonces, no, tú siempre vas a hacer la siguiente pregunta que nadie tiene la respuesta, ¿no? Le dije, porque conoces realmente. Entonces, tiene tanta cuestión implícita del conocimiento de la empresa que conforme va creciendo y va dando esta escala, se va complicando, ¿no? Entonces, veo esto como un ejemplo de ese desgaste. En otro momento yo también le decía por ahí a esta misma persona, y se lo he comentado a otros dueños de empresa, le digo, es que cuando tú vas caminando por los pasillos de la empresa, junto contigo va caminando las definiciones de estrategia, de cultura, de gestión, todo va en tu persona, ¿sí? Entonces, todo, digamos, concentras tú las decisiones, concentras tú la información, concentras tú el conocimiento. Y entonces llega el punto donde se empiezan a presentar esos síntomas y esas implicaciones del desgaste, donde él mismo, y esto lo he escuchado de otros dueños de empresa, él mismo se cuestiona y dice, oye, yo ya no puedo solo, ya no puedo, o sea, ya no llego, ya me cansé, no me entienden, no hacen las cosas como yo quisiera, ya no tenemos el resultado que teníamos en tal cosa, se lo delegué y no lo supo hacer, como no entienden para qué quiero los proyectos, no ven la información como yo la veo. Entonces empieza a hacer todo este desgaste donde efectivamente se exacerba lo que nosotros, Efraín, le llamamos la soledad del director general, y que efectivamente la implicación es justo lo que tú decías, o sea, la implicación es que podemos empezar a cometer algunos errores, podemos empezar a comprometer el ritmo de crecimiento, podemos empezar a comprometer la ejecución de los proyectos. Entonces, ahí vienen ciertas implicaciones importantes donde creo que es valioso compartirles tu experiencia, Efra, de esos síntomas, o sea, qué se ve como esa sintomatología e implicaciones también de ese momento del desgaste, digamos, del fundador o del empresario familiar, vamos a ponerlo así, ¿no? Fíjate que veo dos cosas. Una, por un lado, como que pareciera que hay una lucha entre rentabilidad y estabilidad y la estructura que requieres contra lo que te cuesta tenerla. De repente también es un problema, ¿no? Porque dices, oye, pues así vengo creciendo, tengo esta cierta rentabilidad y pues el hecho de crecer de una manera ordenada, pues no es gratis. Claro. Tiene un costo. Entonces, tienes que estar de acuerdo en que requieres una cierta estructura. Y vas creciendo con esa estructura y entonces también empiezas con otro síntoma importante, que es que la gente que llega a estar contigo, pues no necesariamente se mantiene toda y se lleva el aprendizaje, que es de lo más valioso que tiene una empresa también, ¿no? En cuanto Correctísimo. al saber cómo hacer las cosas, que en un principio, pues decíamos, el fundador, pues sabe cómo hacer todo, pero los ejecutivos o el personal que va estando contigo en cierta parte del trayecto, si se va con todo lo que sabe y no le adecuó a la empresa, digamos, el registro de ese aprendizaje que tuvo. Entonces es un riesgo bien importante también porque ahí sí, ¿de qué manera puedes trascender como empresa si no tienes
ese aprendizaje de una manera sólida, de manera que quien venga sepa qué hacer, Claro, que ya alguien lo supo hacer y se lo transmitió, ¿verdad? Y que claro, aunque se vaya, pues te deje lo que aprendió y lo que aportó, nada, simplemente, ¿no? Y no que se vaya claro. con todo. Entonces, creo que son 2 síntomas importantes de que hay que hacer algo diferente. Tienes que hacer algo distinto. Sin lugar a dudas, y me parece sumamente importante y estratégico, porque ese conocimiento es el que requieres para el siguiente paso, tanto de institucionalización como de crecimiento, Claro. inclusive de la empresa, ¿no? Pero me gustaría enfatizar un poquito más en un par más de los síntomas, y es el Ujú. desgaste personal, primero Ah, que nada, Efra, que creo que eso muy importante. también si nos ponemos en la silla del dueño, en la silla sea primera o segunda generación de la empresa familiar, hay un desgaste personal que yo lo he visto de primera mano ya a esta altura en una gran cantidad de empresarios, donde hay una serie de comentarios, por ejemplo, alguno de ellos me decía, dice: "Oye, es que a esta edad mi papá ya tenía un negocio de tal magnitud, yo debo de poder duplicar esto, debo de poder hacerlo", ¿no? Esa es una. Otro por ahí, otro empresario me decía: "Es que yo no soy mi abuelo, o sea, ¿cómo le hago, no? ¿Por dónde le entro, no?". U otro por ahí decía: "Es que mi papá siempre andaba en el piso y podía hacer conocía a toda la gente de la operación, yo ya no puedo andar en el piso y no la conozco a toda, no me ven como él". Otro, por ejemplo, me decía efectivamente, o sea, es que yo creo que ya no soy la persona yo adecuada para dirigir el negocio, y comentarios de ese tipo, donde al mismo tiempo, te diría, Efra, después de recorrer el proceso de institucionalización, que ahorita hablaremos de él, regresan con nuevos bríos porque juegan ahora sí su rol y solo su rol. Pero ahorita antes de entrar a eso, hablemosle a la persona, Efra. ¿Qué has observado tú en ese desgaste de ese empresario familiar? ¿Cómo los observas? ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que tú viviste, inclusive al lado de un ejemplo, un caso de este tipo, ¿no? Fíjate que acabas de mencionarte un tema muy importante, que es esa parte de, quién sigue, esa labor del quien la inició, esa sucesión, precisamente, porque entonces es donde entra el gran punto de, bueno, esta es una empresa de un fundador, te lleva a que es una empresa familiar, ¿verdad? Que es una empresa en donde la familia de alguna manera, pues, convive con el negocio, ¿verdad? Y luego también ahí se deja de ver claramente esa integración de lo que es, por un lado, el negocio y la familia. O sea, si como ejecutivo tienes a veces Claro, complicación para poder darle su lugar a cada uno, cuando estás dentro del mismo negocio y que el sustento es del negocio, pero que además la posible herencia, la posible, permanencia de ese negocio como fuente de patrimonio familiar, pues también te genera una complejidad adicional, ¿verdad? claro, claro. Entonces, ahí es donde entra también la disyuntiva de, bueno, esto lo voy a dejar para que la familia lo siga haciendo y hasta dónde estoy preparando a mi familia, a mis sucesores familiares para que sigan en este ritmo de negocio, o hasta dónde tengo que dejar bien claro que, oye, aquí hay una oportunidad, pero tiene que ser una oportunidad profesional. Entonces, todo eso te lleva a armar mecanismos de definición, por un lado, de esos procesos de la empresa, de qué debe de hacer, y por otro lado, esos procesos de familia, de cómo Claro. deben de interactuar para que efectivamente pueda haber una oportunidad de crecimiento por ser de la familia, una oportunidad de crear un patrimonio personal, además del patrimonio familiar derivado de la empresa, ¿verdad? Pero también que no pongas en riesgo la empresa porque no tienes la capacidad necesaria para llevar un puesto ejecutivo Claro. eventualmente o de operación en el negocio, ¿no? Entonces, creo que ese desgaste que mencionas se da por el lado de cómo le hago para operar y para tener visibilidad de la operación sin estar metido tanto, por lo cual requiere una infraestructura, requiere un proceso, requiere un modelo de trabajo, un modelo de gestión, ¿verdad? Para que esa empresa se desarrolle, crezca, sea rentable y genere ese patrimonio que quiero. ¿Y cómo Claro. le hago para tener un protocolo de familia que no se me mezcle con las decisiones del negocio, pero que dé claridad a por dónde puedes crecer, ¿no? Yo creo que sí, y lo dices bien. Yo creo que, digamos, todos los desgastes típicos del reto de operar el negocio,
más estos dos que tú comentas de los retos hacia la institucionalización, son los que convergen en este empresario fundador o empresario familiar, que precisamente creo que se suman al desgaste individual ya de la persona, porque al final es una persona, no es un Superman, de la persona que se reta a sí mismo y dice, y que sigue, ¿no? Y cómo hacerlo. Entonces, justo pasando a esa etapa de la institucionalización, se me hace bien interesante lo que platicas, porque están los dos mundos, y en BT Consortium hablamos mucho de la liga entre estos dos mundos, que es la empresa familiar y la familia empresaria, ¿no? Entonces, esto no son mundos separados. En muchas ocasiones se busca que haya una integración sana, pero tanto en esa integración como en la propia evolución del modelo de negocio y del modelo de empresa, Efra, a veces hay como una receta ya muy hablada y muy dada de decir, es que lo que tú necesitas es el protocolo familiar, ¿no? Y creo que es algo muy importante, necesario, mas no suficiente, ¿verdad? Como diría nuestro buen amigo Eliyahu Goldratt, necesario, mas no suficiente. Porque en realidad la institucionalización propia de la empresa requiere un trabajo muy importante de arquitectura estratégica, de arquitectura de gestión digital, organizacional, cultura, una evolución, una transformación dedicada a esa, digamos, a definir esa estrategia futuro y hacer la realidad en la ejecución, en los procesos, etcétera. El modelo de negocio, como bien lo planteabas y como lo hemos conversado en episodios previos. Pero también requiere precisamente la preparación del individuo, del director general, la preparación para esa transición, donde puede seguir siendo él, por cierto, ¿eh? Es la transición hacia un nuevo rol del director operador al director general real o al presidente de un consejo, una cosa así, donde puede haber una transición muy sana. Y después un trabajo muy importante de la conexión que mencionabas entre la empresa familiar y la familia empresaria, ¿no? Entonces, esa transición, pues es un brinco, ¿no? Un brinco hacia a la institucionalización o profesionalización, como le queramos llamar, pero que comprende todas estas perspectivas, todas estas dinámicas que mencionaba Efra. ¿Cómo has visto tú esta evolución con los empresarios que conversas? Por un lado está la decisión de ese fundador o director general en su momento de que está en el proceso de cambio, digamos, a una institucionalización. Creo que algo muy importante es cuando aprende a delegar, aprende, o más bien decide que tiene que delegar o se da cuenta que tiene que delegar, más bien, porque muchas veces no es tanto que lo decida, sino que dice, ay, caray, tengo que delegar y tiene que aprender a delegar también, porque si quiere mantenerlo muchas veces en tan dentro de la operación o no ve que se den los resultados tal cual como quisiera, que lleva a un círculo vicioso en donde quiere seguir haciendo todo o quiere tener visibilidad de todo sin permitir que quien está ya ejecutando la operación del negocio a nivel ejecutivo, pues tenga la libertad de sentirse dueño de ese negocio. Entonces, ahí yo creo que ese es un punto importante de quiebre en cuanto al necesito dejar que hagan y aprender a ver el resultado, marcar tu opinión sobre el resultado, ¿verdad? Definitivamente, y dirigir, que es en donde ya entra no solamente a operar, sino realmente dirigir, oye, por ahí no, o mejor por acá, y requiero mucho, tener un gran amigo nuestro que se nos adelantó, hablaba mucho del el negocio, ¿verdad? El negocio es el mar y la empresa es el barco. Entonces, Correcto, tienes que saber dirigir ese barco, ¿no? Hacia el puerto que quieres llevarlo. Y para eso claro, requieres también identificar una estrategia de negocio que no necesariamente es sentarte a plantearla y armarla, sino como él mismo decía, nuestro amigo, el buen Nacho Hernández, nos claro, decía, la estrategia no se formula, se descubre, ¿no? claro, Entonces, te llegan las ideas, tienes que abrir la mente a captar la idea, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Verdad? claro, Esto que claro, quiero hacer para ponerlo en blanco y negro y le dejes a la gente que va a estar operando mucha claridad
en cuanto a lo que quieres hacer como empresa, como negocio, ¿verdad? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el puerto al que quieres llegar? ¿Verdad? La otra es, ¿para qué quiero llegar a ese puerto? ¿Qué es lo que quiero También, hacer claro. ahí? Voy a llegar al puerto, muy padre, ¿y ¿Y ahí qué ahora voy a qué? hacer? ¿Verdad? ¿Qué voy a Claro, hacer? ¿Cuál es realmente? Que luego a veces de las teorías de planeación se oye muy romántico, la visión, la misión, pero al final de cuentas son puntos clave que te claro, dan un ancla claro. precisamente para que la empresa sepa para dónde ir como organización, ¿verdad? Quiero ir a ese puerto, ¿por qué? Pues porque ahí voy a llegar a hacer esto. Ahora, ¿cómo llego? ¿Cómo lo hago? Pues viene todo lo que de alguna manera nos tocó empezar a hacer aquí juntos, de ese modelo de trabajo, ese modelo de para dónde jala las velas cuando hay que, cuando hay, Claro. según por donde vienen los vientos, y entonces donde ya armas el modelo de gestión, de cómo debes de trabajar, con qué procesos, con qué herramientas, etcétera, qué es lo que le va a dar estabilidad a ese barco, qué es lo que le va a dar realmente una manera de poder trascender y llegar al puerto que quieres y a otros puertos más después, ¿no? Fíjate que, bueno, a ver, primero que nada, creo me gustó mucho que mencionaste al gran maestro Nacho Hernández Luna Nuestro gran maestro, sí, así y es. aquí con mucho gusto rendirle ese agradecimiento y homenaje porque nos enseñó mucho a muchos. Este, Muchísimo, así es. entonces, un gran amigo, un gran personaje, el profesor Nacho Hernández Luna del TEC de Monterrey. Em, bueno, a ver, déjame regresar eso, antes de ir adelante en esa institucionalización, cuando esas definiciones de modelo de negocio y llegar al puerto, como dices tú, se me hizo bien interesante lo que planteaste y me gustaría ponerlo como en un ejemplo muy, muy práctico que recuerdo que vivimos juntos, donde en esta empresa, pues me acuerdo muy bien para que se identifiquen los empresarios que nos escuchan con esos momentos tan reales, ¿no? Entonces, estábamos en una reunión con el director comercial, ¿sí? El dueño, tu servidor, el director comercial, y se había hecho una transacción, pues muy, muy, en un precio muy equivocado, de un subproducto, ¿sí? De un subproducto, pero un subproducto donde la escala de la empresa era un volumen enorme y era una gran cantidad de dinero, ¿no? Entonces, digo, además de que ya se le estaba pidiendo la exigencia de por qué se había dado el precio que se había dado, mi pregunta inocente fue, bueno, ¿y dónde está escrito que tú de esa manera defines el precio? No es más, primero le pregunté, ¿por qué lo diste así? ¿No? Y me dijo, porque así lo hemos hecho siempre. Me contestó. Y yo le dije, ¿dónde está escrito que así se hace? ¿No? O sea, porque había sido una aberración, en realidad, el precio que había dado, honestamente. Y Ujú. fue donde el dueño se dio cuenta y voltea, me dice, Miguel, date cuenta que no hay nada escrito. Dice, no hay nada escrito, así es como estamos operando. Entonces, mi reflexión en ese momento fue, les dije, es que así se ha hecho siempre con tu colmillo, con tu astucia, con tu olfato, dueño. O sea, entonces tú tienes las variables y tú puedes decir, oye, sí, súbele, bájale por aquí, por allá, pero eres tú, eres la persona que tiene todos esos años operándolo. Si tú traes un ejecutivo, por más que haya tenido éxito en otro lado, por más leal que te sea o más tiempo que haya estado contigo, no tiene tu olfato, no tiene tus conocimientos y no va a ser igual si no lo aterrizas y no lo pones en blanco y negro en un proceso, en un modelo de gestión que te permita esa institucionalización. Complemento con este ejemplo, Efra, lo que nos decías, porque por un lado tienes que delegar y confiar, pero por otro lado tienes que asegurar mediante estos procesos que las cosas se van a hacer como las hemos aprendido a hacer. No, no, Ujú. y estoy cuidando el decir no como él quiere que se hagan, sino como las hemos aprendido a hacer que nos han traído hasta aquí y nos han dado el beneficio del crecimiento, ¿no? Entonces, quería plantearlo en ese ejemplo concreto, Fran. No sé qué opinas del caso y de muchos otros, ¿no? Sí, no, y yo creo que es muy bien. Tiene que quedar por escrito el cómo debiera ser, ¿verdad? Y también el cómo debiera modificarse ese deber hacer. Claro, Ya, porque ya claro, es parte de la mejora claro, continua que debes de mantener en la empresa, y sobre todo, y la apertura para mejorar, ¿verdad? Para que puedas evolucionar como empresa, y entonces sí, puedes pensar en que el negocio va a llegar al nivel de potencial que puede llegar a tener, ¿verdad? Sin claro. frenarlo, porque luego también puede convertirse en una camisa de fuerza ese modelo de gestión, y hay que evitar eso.
¿verdad? Entonces, Y también recordamos casos de ese tipo, donde, ¿no? donde se tomaron decisiones de crecimiento sin digo, no fue una camisa de fuerza, pero fue una pérdida importante en algunas de las cosas que se tuvieron que cambiar, ¿no? Sí, y reconocer que, pues, el que es dueño, pues, tiene capacidad de absorber riesgos que como ejecutivo no puedes tomar, ¿verdad? Exacto. Entonces, o que tienes que tener un cierto mecanismo para que los puedas tomar, ¿verdad? O definiciones o para que Claro, claro, estos claro, claro. riesgos. Entonces, es parte precisamente de darle un contexto a quien está operando, de dentro de qué límites tiene capacidad de hacer, ¿verdad? Claro, Y que es en donde precisamente la labor de ese fundador, dueño, que tiene la visión de por dónde, pues debe fijar esos límites en un claro, principio claro. y los puede ir ampliando conforme ve que el negocio va creciendo, evolucionando y el ejecutivo también crece y evoluciona, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque este trabajo de institucionalización, de poner en blanco y negro esos aprendizajes y esas mejoras de cómo hacemos las cosas, cómo queremos que se sigan haciendo las cosas, tienen sus momentos, tienen sus aha moments, Todo. donde el empresario las ve y las ve finalmente, ¿no? Uno es el ejemplo que te daba yo ahorita, otro tuyo lo vivimos juntos, donde cuando ¿te acuerdas aquella vez que le enseñamos el modelaje de todos los procesos, la famosa línea roja y los procesos en la herramienta y todo eso? Su reacción, yo me acuerdo, la tengo grabadísima, cuando él volteó y me vio bien serio, me dijo: "Oye, ¿quién tiene acceso a esto?". Esa fue su pregunta inmediata, porque él las veía y se iba a la tercera implicación, ¿no? Entonces, ¿quién tiene acceso a esto? Y me decía: este es el negocio", dice, "este es el conocimiento del negocio". Y a partir de ahí, él se involucró de puño y letra a escribir cómo quería que fueran las cosas, Así es. a involucrarse en el liderazgo de los talleres de procesos, de las definiciones de cada uno de los procesos, etcétera. El empresario tiene sus momentos donde si le hablamos de cosas muy sofisticadas de proceso y estrategias y quién sabe qué, decir: "Oye, después, después". Pero a veces no se da cuenta, se necesitan estos momentos en donde precisamente la institucionalización, la arquitectura de gestión, la TI en su conjunto, es el mecanismo para que el empresario pueda dejar aterrizado la forma en que él quiere y la mejora de esa forma, como quiere que el negocio evolucione, ¿no? Sí, sin duda. Y digo, aquí en el caso directo nuestro, pues fue el momento en donde se dio cuenta que la única manera como él podía dejar el negocio, por decirlo así, y poder aspirar a un proceso de sucesión, pues es cuando tuviera bien documentado y bien armado esa forma de trabajar, ese mecanismo en el que la organización iba a poder seguir operando, trascendiendo, sin Claro, necesidad de que estuviera él encima, porque de otra manera se convertía en un ancla para él, un grillete para claro, mantenerse ahí, ¿verdad? claro. Entonces, de esa Un manera grillete para él y para y un destino de declive para la empresa. así es. Sí, sí, Eso porque es no le vas a dar batería a una empresa creciendo una sola persona. O sea, claro, claro, yo creo que humanamente no es posible ver todo exacto, en uno solo, ¿no? El hombre claro. orquesta es válido para cierto nivel de instrumentos. Ya cuando empieza a crecer, ya no puedes tener todos. Cierto nivel de música también, ¿verdad? Exactamente, cierto Ya tipo de una música. filarmónica no, el hombre orquesta es importante, pero no es Guitarra, fíjate que armónica y platillos todavía, pero ya después exacto. tienes a Fíjate que todo esto tiene, y un poco hacia el cierre, Efra, tiene, por un lado decíamos al principio, esta es la realidad de muchas empresas, en México, en Latinoamérica, en España, empresas familiares que han crecido. Y hay una realidad también estadística que nos dice que el índice de empresas familiares que sobreviven a la segunda generación es muy bajo, muy bajo. Hoy por hoy, las empresas familiares, todas las empresas en general, están muy retadas por todo el ambiente Bani macroeconómico, sociopolítico, regulatorio, tecnológico, generacional, etcétera, que también hacen muy necesaria toda esta transformación. Creo que la buena noticia, y es donde quisiera escuchar tu comentario hacia el cierre, si te parece bien, Efra, la buena noticia es que esto se puede, no solamente se puede, tenemos muchos ejemplos y casos muy satisfactorios y exitosos
de esa transformación de la empresa y de las personas, incluido el empresario, el director, todo el equipo de liderazgo. eh, y hay una transformación donde los resultados de negocio son muy satisfactorios, pero los resultados de la evolución personal son, creo yo, todavía mucho más satisfactorios. No sé qué opinas tú al respecto, Éfaro, pero creo que aquí hay una invitación a algo que crea valor no solamente en la empresa, en el negocio, sino en las personas. Sí, sin duda. Digo, al final de cuentas, pues el objetivo de una empresa es para y por las personas, ¿no? O sea, la empresa no existe nada más como un ente material. Ya, yo Ya, creo que tienes que tener un sentido de trascendencia, ¿verdad? Que parte de ese el para qué quiero llegar a ese puerto que decíamos, que es la visión del negocio, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahí? Como misión, ¿verdad? ¿Qué puerto y para qué? Y yo creo que parte precisamente de tener un modelo que te permita tener claridad del qué tengo que hacer, es algo que te da también una forma en que la gente entre a trabajar en una cierta armonía. En una armonía no solamente ya es rentabilidad, estabilidad, sino también armonía de trabajo. ¿Verdad? Si no tienes disfrute. claridad, del qué vas a hacer, pues, ¿cómo lo puedes disfrutar? Porque se convierte en un tema de estrés, ¿no? Claro, Entonces, claro, en la medida que tienes claro qué tienes que hacer y cómo te van a medir y qué tienes que hacer para lograr el resultado de esa medición que te van a hacer, pues, te da, por un lado, una sensación de autocontrol, ¿verdad? Que te permite realmente tener una forma de cómo controlar, lo que tienes que hacer, ¿verdad? Bajándote en lo posible el estrés, pero además te permite tener mayor un esquema de liderazgo, o sea, una forma que tú puedes liderar a claro, la gente con la que estás trabajando, con un motor propio, sin que te estén diciendo, todos los días el qué tienes que hacer, sino que tú claro. solito te puedas automotivar para hacer lo que tienes que hacer, y te da claridad, cierta transparencia entre la gente de lo que están esperando de ellos y ellos esperan de ti también, ¿verdad? Que quede siempre claro. Y, pues, ya también con esto, con esa visión y misión clara, con qué estrategia lo estamos haciendo, qué voy a hacer diferente a los demás, a mis competidores, para ganarme ese favor del cliente, a favor nuestro, a favor Claro. mío, pues también te alinea todos hacia ese objetivo de la empresa, ¿no? Y de esa manera, pues yo creo que es donde logras realmente que no solo la empresa trascienda, sino que trasciendes como persona dentro de la empresa. Creo que Claro. esa es parte muy importante de ese desarrollo personal que buscas tener ya como empresa, negocio, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque cerramos donde comenzamos, cerramos precisamente con lo relevante para las personas, ¿no? Para Ujú. el fundador, para la familia, para los colaboradores, para los proveedores, para los clientes, los consumidores. Al final del día, todo este camino, y lo confirmamos una y otra vez en el acompañamiento que hacemos en BT Consortium, en realidad la transformación de las empresas sucede cuando las personas se transforman. Y al final esto es por, con y para las personas, como bien decías tú. Y en realidad es eso, son sistemas sociales en donde estamos evolucionando en esa conversación y más allá de ver como algo muy sofisticado esta evolución de negocio-empresa o este acompañamiento entre negocio-empresa, es precisamente poner todos estos mecanismos que hemos estado hablando, que aprovechen lo mejor de lo que hemos sido hasta ahora, que planteen con claridad lo que queremos ser en el futuro, que logremos dar valor al cliente y que lo hagamos con armonía entre los colaboradores. Al final del día no son sueños idealistas, sino es arquitectura de empresa. Sencillamente, hoy por Sí. hoy, más que nunca, totalmente necesario para la trascendencia de las empresas, no solamente de cara a los clientes y consumidores, sino también de cara al favor de los colaboradores. Hoy por hoy, la guerra del talento, como lo dice nuestro buen amigo y socio Raúl Briviesca, la ganó el talento, ¿no? Entonces, hoy por hoy el talento también es algo por lo que se compite y es algo por lo que queremos también tener esa claridad de rumbo para tener el favor de su preferencia y crecer juntos. Sí, Efra, sin duda. te agradezco muchísimo. No sé si quisieras darnos un mensaje de cierre, pero te agradezco de entrada muchísimo tu participación. Ahorita que teníamos la conversación, escuchaba y recordaba todas estas anécdotas
Y qué mejor manera de celebrar esta amistad de tantos años que pudiendo compartir con la comunidad de profesionales de la transformación todas estas historias, ¿no? Sí, sin duda, no, realmente es un placer platicar ahí contigo y poder compartir estas ideas que han pasado por la mente en algún momento y luego muchas veces no tienes el momento, el foro para poder aterrizarlas y transmitirlas, ¿verdad? Y pues muchas veces suena muy romántico esto que decimos que queremos y que debemos hacer, pero tiene una base clara, digamos, aterrizable en las empresas y pues la empresa que quiera, más bien el empresario que quiera trascender, tiene que empezar en algún momento este proceso de transformación, como le hemos llamado, que es simplemente el realmente darle una base sólida para el crecimiento de la empresa de manera que sea realmente un soporte para el negocio que está desarrollando. Claro. Y fíjate, ahorita que comentas eso, me voy a permitir compartir con la comunidad mucho de esto que hemos estado platicando Efraín y yo, sobre todo para los empresarios que nos puedan estar escuchando o aquellas personas que quieran compartir estos temas con los empresarios que requieran esta institucionalización y transformación. Está plasmado de una manera muy sencilla, creo yo, muy coloquial, amigable y entretenida inclusive, en esta novela de negocios que se llama Transformarse o Morir, de un servidor, que en la liga del podcast podrán encontrar la liga para adquirir el libro, pero es una novela muy breve que narra muchas de las experiencias en esta familia empresaria en la que me han permitido como converger todas las experiencias de estas ya más de casi 2 décadas de trabajar precisamente con empresas familiares. Efra, muchísimo gusto, y a toda la comunidad, muchísimas gracias por seguir en esta conversación. Vamos a seguir transformando organizaciones, vamos a seguir haciéndolo por, con y para las personas, porque es algo que requiere cada una de nuestras economías, de nuestros países, y por qué no decirlo, de la sociedad actual. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos. Hasta luego. Este ha sido un episodio más de Charlas de Transformación, el podcast para las personas que quieren crear una vida profesional sin fronteras. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntralas en la descripción y en nuestro sitio web beteconsortium.com. Porque la transformación de las empresas es con, por y para las personas, sigamos juntos las charlas cada 15 días con un nuevo episodio. No te lo pierdas.